Pues bien, entonces, comentando acerca de esta práctica de laboratorio, me disculpo no haber grabado la primera parte, eh, lo importante aquí es que esta práctica número 6, que conlleva el tema del principio de Arquímedes, si no me equivoco, capítulo 12, creo, del libro de texto, en este caso, pues la práctica se va a realizar dentro del aula virtual. Como tal, todo el desarrollo de la práctica se va a llevar aquí, dentro del aula virtual como tal. En este caso, si ustedes entran al campus, directamente al aula, van a encontrar ya la actividad práctica número 6, principio de Arquímedes, y ustedes van a acceder al primer cuestionario que aparece aquí. En este caso, todo el desarrollo como tal lo van a realizar dentro de este cuestionario. Ya en este caso quiero explicar cuáles son las peculiaridades que ustedes van a tener presentes. En este caso, pues, dado el caso que es un tipo cuestionario, solo una persona de su grupo va a poder realizarlo como tal. En este caso, no sé cómo están organizados, no sé cómo están los grupos ahorita, sé que se han retirado varios alumnos como tal de la clase. Entonces, solo una persona que ustedes designen del grupo, llámese, son 4 tal vez integrantes de un grupo, pueden designar a esa persona que solo se encargue de copiar las respuestas dentro de la actividad. Esto es muy importante porque como tal la actividad no permite el trabajo por grupos, o sea, no es que yo pueda activar una opción dentro del aula virtual para que todos trabajen de manera simultánea, sino solamente una sola persona del grupo va a subir las respuestas y al momento de que yo revise, eso es lo que voy a encontrar, solamente el trabajo realizado por esa persona. Comunico esto pues para que lo tengan presente. En este caso, todo el mundo puede acceder a la actividad libremente, pero al final solamente una sola persona del grupo le va a dar enviar todo y terminar. Así como ustedes realizan sus exámenes, así mismo es aquí. Simplemente la misma dinámica. Así como ustedes realizan cualquier examen dentro del aula virtual, ingresan a la actividad, hay un tiempo límite para realizarlo y después ustedes le dan enviar todo y terminar para que se puedan guardar las respuestas y uno así pueda evaluarlas como tal. Entonces, esto es lo novedoso que nosotros tenemos. Si bien realizaron 4 prácticas en formato PDF, ya esta última práctica como tal es completamente dentro del aula virtual. Bien, otro punto importante es que para esta práctica de laboratorio van a contar con menos tiempo de lo previsto. En este caso, pues, más que todo, por órdenes del coordinador, y yo también se los comenté en un principio, siempre para la última práctica de laboratorio el tiempo es limitado. En este caso, van a tener un transcurso de 3 días para poder redactar como tal este informe. Yo desde el principio lo comenté con antelación, cuando veníamos iniciando los laboratorios, yo les dije, siempre la última práctica laboratorio tiene ese problema. No hay tiempo, más que todo porque el tiempo que nos brindan a nosotros para dar las notas es menos que el tiempo que tienen los profesores, dado que nosotros tenemos que dar nota antes de que ustedes realicen reposiciones para que si ustedes estén seguros si van o no van a realizar una reposición. Entonces, dado este hecho, como tal, van a tener hasta el 3 de diciembre para poder hacer la entrega como tal. Y pues el 3 de diciembre es el día viernes. El día viernes a la medianoche tiene que estar como tal concluida la actividad. No hay prórroga como tal, no hay más tiempo, porque necesito tener esto evaluado, al menos ya el sábado estarle dando nota de esta última práctica de laboratorio. Y si hay algún reclamo o algún percance, tengo tiempo suficiente para hacer las correcciones antes de enviar la nota a sus respectivos profesores. De igual forma, no puedo brindar más tiempo porque si les brindo más tiempo sería injusto para mi sección del jueves porque ellos tendrían menor tiempo todavía. A ellos solo les voy a brindar 2 días para que puedan redactar el informe. Entonces no sería justo que ellos tuvieran, ustedes tuvieran más tiempo que ellos. Entonces, por ese motivo, tienen que entregar esta actividad el día 3 de diciembre como tal. Comento esto, no hay prórroga. Si no lo pueden realizar en ese tiempo, pues notifiquen cualquier percance, pero desde ya esta actividad está disponible. Ustedes ya pueden entrar al campo virtual y pueden empezar a trabajar como tal la actividad.
No sé si tienen alguna duda o consulta hasta el momento, más que todo con respecto a la redacción, cómo se va a trabajar. ¿Alguna duda, joven? Dado que esta actividad es, por decirlo así, nueva para ustedes. Bien, si no hay dudas, pues, o consulta, voy a continuar ahora. Y en este caso, si están desde sus computadoras, yo les sugiero que al menos estén dentro del aula virtual para que puedan seguir la misma dinámica de lo que yo voy realizando. En este caso, pues, a ustedes les debería que aparecer comenzar el intento. Yo en este caso, como ya ingresé, me aparece la siguiente opción, que se llama continuar la previsualización anterior. Pues bien, en este caso, voy a darle clic aquí. Y pues nos vamos a centrar en el principio como tal de la guía. En este caso, pues aquí aparecen las instrucciones generales, va a ser lo primero que les va a aparecer. En este caso, tal como menciona, en esta modalidad no debe presentar ningún informe por escrito. Toda la información debe ser completada directamente aquí. En este caso, pues lo bonito que tiene esta actividad es que ustedes no tienen que redactar la introducción de objetivos, se vuelve más compacto como tal lo que ustedes tienen que redactar. En este caso, pues simplemente sería redactar un minimarco teórico, tratamiento de datos experimentales, ya vamos a ver cómo vamos a trabajar el registro de datos experimentales, realizar un tratamiento de datos, análisis y conclusiones. Simplemente en eso que ustedes pueden ver aquí eh, en la parte derecha, esto que se llama navegación del cuestionario, ustedes van a poder encontrar el desglose como tal. Y si ustedes se percatan, aquí aparecen unos cuadritos. Esto que está en gris significa que las actividades como tal ya fueron completadas. Las que están en blanco son actividades que todavía ustedes no completan. Esto es muy importante porque al momento que ustedes adjunten sus respuestas dentro del campus virtual, la manera en que ustedes se van a asegurar si la respuesta quedó guardada o no es de esta manera. Si su respuesta se guardó, al momento de que ustedes salgan y entren de nuevo a la actividad, van a encontrar esto en color gris. Entonces, bien, primer punto, pues todo se va a redactar directamente desde aquí, desde el aula virtual. El segundo punto, pues el informe se presenta siempre de forma grupal y como les comentaba, solo un integrante de cada grupo deberá enviar el cuestionario para su posterior revisión. Al final de cada página ustedes encontrarán un botón para pasar a la siguiente. También pueden navegar por las diferentes partes del reporte con el menú de la derecha. Van a tener dos opciones. Pueden utilizar el menú de navegación o darle clic aquí en siguiente página. Esto pues les va a resultar eh, más de ayuda cuando ya vayan por parte de tratamiento y análisis, que es más tedioso ir siguiente página por cada actividad. Y pues bien, al finalizar el cuestionario, asegúrense de dar clic a donde dice terminar el intento para que sus respuestas queden guardadas. Pues esto, en este caso, las respuestas sí quedan guardadas. El problema es que si ustedes no le dan enviar todo y terminar, si en algún momento se han preguntado cuando han hecho un examen, se les va el tiempo en el aula virtual, ¿qué sucede si ustedes no le dan enviar todo y terminar? Pues lo que sucede es que al momento de que yo ingreso a la actividad, no me permite revisarla, porque el campus toma eso como si siguiera en curso. Entonces, les comento esto por si en algún momento en un examen ustedes no pudieron dar enviar todo y terminar, lo más seguro es que cuando el profesor diga revisar ese trabajo, ese examen, no va a poder asignarle una nota porque el campus no lo va a permitir. El campus va a decir que siguen en curso como tal en esa actividad, entonces no permite a uno juntarle una nota. Entonces es importante que ustedes le den terminar el intento, después les va a aparecer un recuadro que dice enviar todo y terminar, y ahí ya voy a poder yo evaluar cada uno de los puntos que ustedes redacten. Pues bien, vamos a darle siguiente página, y pues como primer apartado, lo que ustedes van a tener va a ser lo siguiente. En este caso, lo primero que les solicita es que ingresen el nombre y número de cuenta de los integrantes del grupo. En este caso, pues así, si ustedes alguna vez han redactado dentro del campus virtual, tienen lo siguiente, que son estos cuadros de texto, en el cual ustedes van a poder adjuntar lo que son sus respuestas como tal. En este caso, pues este menú
de opciones que trae es relativamente fácil de usar. En este caso, es importante que ustedes le den clic aquí, donde aparecen estas tres líneas, que permite visualizar otras opciones que nos van a servir más adelante. En este caso, pues si ustedes quisieran redactar el nombre y el número de cuenta de los integrantes, yo sugiero, bueno, aquí tenemos las opciones para poder modificar el estilo de párrafo. En este caso, pues voy a colocar párrafo. Pueden colocar lo que son las palabras en negrita, en cursiva. Pueden colocar lo que son, en este caso, para la opción de listas, las viñetas para poder enumerarlas, en este caso si son viñetas, o números para poder colocar la numeración. Tienen las opciones de sangría, que son estas que están aquí. Una opción para poder insertar links, pues eso no nos va a servir a nosotros. La opción de insertar imágenes, que aparece aquí, sí nos va a servir más adelante, ya van a ver para qué. Tenemos una opción de subrayado. Si ustedes lo meritan o consideran importante, lo pueden emplear. Opciones para poder modificar el texto como tal, en sí como ustedes lo quieren ver, alineado, centrado o justificado. Y estas últimas tres opciones que están aquí nos van a servir más adelante. Simplemente las voy a señalar ahorita, que es el editor de ecuaciones, insertar caracteres y por último insertar una tabla. Estas tres opciones pues lo vamos a ver más adelante. En este caso, pues para la primera parte, que pide simplemente ingresar su nombre y número de cuenta, voy a dar clic aquí donde dice lista desordenada y ustedes procederían a escribir el nombre de cada uno de los integrantes de su equipo. Ustedes escriben el nombre en conjunto con el número de cuenta. Ahí ustedes agregan el nombre y el número de cuenta de sus compañeros. Ya que como ustedes son buenas personas, también anotan aquellos compañeros que no trabajan. Pues bien, entonces aquí simplemente es esto, ustedes redactan. Y en este caso, pues si solo eso ustedes realizaron el día de hoy y van a continuar mañana, entonces ustedes perfectamente, si este es su aula virtual, pueden darle, digamos, siguiente página, ven lo que continúa y pueden salirse perfectamente a la actividad. Digamos, aquí yo me puedo salir perfectamente a la actividad de principio de Arquímedes, digamos, aquí me salgo del aula virtual, ingreso, digamos, a otra hora y perfectamente, como pudieron ver, vuelvo a ingresar a la actividad, me salí, le doy a la opción, en este caso, aquí, continuar la previsualización anterior. Y si ustedes se van aquí, digamos, a la parte, bueno, lo dejan en la última parte que ustedes tuvieron, yo me voy a ir acá, como pueden ver, está en color gris oscuro, no en blanco, quiere decir que la respuesta ya se guardó. Entonces voy a dar clic aquí para asegurarme si mi respuesta se guardó. En este caso, ahí está. La respuesta como tal quedó guardada. Siempre hagan esto al momento que ustedes redacten una respuesta. Hubo un problema hace 2 periodos que el campus como tal siempre, bueno, está fallando. Ustedes ya se percataron en las pruebas de laboratorio que han hecho, que no cargan las imágenes bien. Entonces hubo un periodo con tiempo limitado que resulta que al momento que yo dije a revisar muchos trabajos que se realizaron en este tipo de actividad, no se guardaron las respuestas, no aparecían cálculos adjuntados, no aparecían imágenes. Entonces, lo que yo sugiero es que ustedes vayan colocando sus respuestas y a la vez ustedes se vayan asesorando si queda guardado o no. Si ustedes quieren saber si queda guardada completamente, sálganse de la actividad, vuelvan a entrar y vayan al lugar donde ustedes redactaron. De esa manera ustedes se van a percatar si guarda o no. Bien, entonces continuando tenemos como tal introducción. Entonces simplemente con un prefacio teórico, en este caso pues la dinámica va a cambiar un poquito. Más adelante pues les voy a explicar la teoría necesaria. Es bastante sencilla, corto lo que voy a comentarles de teoría y la voy a complementar al momento que vayamos haciendo las actividades. Entonces, bien, como primer punto, como un prefacio teórico simplemente para poder introducirnos a la práctica, cuando introducimos un plato dentro de una piscina o pila, sentimos que existe una cierta resistencia a esta acción. Percibimos como que algo nos empuja hacia arriba y ese algo es lo que se denomina fuerza de flotación o fuerza boyante. Y fue Arquímedes quien descubrió la naturaleza de esta fuerza y lo dejó plasmado en el muy conocido y utilizado principio de Arquímedes. En este caso, pues la práctica, el desarrollo como tal, vamos a trabajar con lo que es la fuerza de flotación o fuerza boyante
y vamos a utilizar lo que es el principio de Arquímedes. Nosotros vamos a corroborar en esta práctica el principio de Arquímedes. Vamos a hacer un cálculo de lo que es una fuerza boyante o flotación, y a su vez vamos a utilizar otro término que trabajamos en la segunda práctica de laboratorio. Allá cuando nosotros vimos lo que era propiedades de las sustancias, vimos lo que eran las propiedades intensivas de la materia. En este caso, pues, vimos lo que era la densidad, el cálculo, la definición de densidad. En este caso, pues, en esta práctica vamos a volver a aplicar la definición de densidad que vimos allá presente, y la vamos a aplicar en esta práctica. En este caso, pues, ya más adelante cuál va a ser la utilidad como tal. Entonces, mediante el principio de Arquímedes podemos calcular el volumen de objetos que no tienen una forma geométrica definida, y para calcular la densidad de un objeto cuyo material que no conocemos, o bien para describir el comportamiento de cualquier cuerpo en cualquier fluido. En nuestro caso, el interés cae aquí, para calcular la densidad de un material que no conocemos. Entonces, en este caso, y aquí es donde cae lo relevante para nosotros en la práctica, es que mediante esta aplicación del principio de Arquímedes, nosotros podemos obtener la densidad del objeto como tal. No sé cómo van ustedes en sus secciones teóricas de clase con respecto al contenido. Más adelante lo vamos a ver ya reflejado en las ecuaciones, para que quede claro esto que estoy comentando. Pero en este caso, pues simplemente el principio de Arquímedes vamos a poder obtener la densidad del objeto. Y adelantándome un poco, esto como tal, la densidad, si ustedes recuerdan, es una propiedad característica de la materia como tal. En este caso, pues, si nosotros obtenemos la densidad de cierto material, perfectamente nosotros podemos determinar de qué material estaba hecho. Entonces, en este caso, pues, así como la práctica número 2, que les tocó hacer un cálculo de densidad, asimismo lo vamos a realizar aquí. En este caso, pues, el cuerpo con el cual nosotros vamos a trabajar sí tiene una figura bien definida, igual que allá. En este caso vamos a trabajar con dos cilindros, bueno, vamos a trabajar con 3 cilindros nuevamente. Si ustedes recuerdan la práctica número 2, se trabajó con cilindros. Nuevamente aquí, pues, vamos a trabajar con cilindros, y en base a la densidad que nosotros obtengamos, nosotros vamos a determinar de qué material estaba hecho esos cilindros, y a su vez vamos a trabajar con lo que son paralelepípedos. Muy bien, entonces en esta experiencia pretendemos verificar experimentalmente el principio de Arquímedes mediante un simulador, y vamos a utilizarlo para encontrar la densidad de objetos de diferentes materiales. Entonces, esto que está aquí, pues es la finalidad o lo que se espera lograr en esta práctica de laboratorio. Tenemos entonces los objetivos, como les comenté. No es necesario que redacten ni introducción ni objetivos. Entonces, en este caso, los objetivos que tenemos son los siguientes. En primer lugar, visualizar el efecto de la fuerza de flotación sobre un objeto sumergido en agua. En este caso, pues va a ser completamente sumergido en agua. Verificar el principio de Arquímedes. Determinar el valor de la densidad de distintos objetos por medio del principio de Arquímedes, y determinar el tipo del material del que están hechos los objetos utilizados. En este caso, pues nos brinda 4 objetivos, solo nos piden 3 conclusiones. En este caso, ustedes tienen bastante contenido por el cual ustedes pueden formular sus conclusiones, ya sea una conclusión en base a si se cumplió o no el principio de Arquímedes, otra con respecto a si se logró obtener mediante la densidad el material del cual estaban hechos estos objetos que nosotros vamos a trabajar. Entonces, hay bastante para lo que ustedes pueden concluir. Tenemos tanto aspectos cuantitativos como aspectos cualitativos que se esperan ver si se cumplen o no con respecto a la práctica de laboratorio. Entonces, todo eso pues lo vamos a abarcar a continuación. Y como materiales y equipos simplemente tenemos un dispositivo con capacidad de navegación web, y vamos a utilizar un simulador para poder trabajar el principio de Arquímedes. Pues bien, ahora nos centramos en el marco teórico. Aquí pues lo importante es recalcar lo siguiente. Más que todo, como pueden ver, aquí están esta serie de ecuaciones. Ya voy a comentar un poco más acerca de esto. Y pues la presentación que traigo el día de hoy
más que todo se la solicité a una compañera instructora que se llama Catherine. Honores a ella porque ella es la, créditos a ella porque ella es la redactora de esta presentación. Simplemente me gustó porque me permite explicarles un poquito más a detalle con respecto a lo que es la fuerza de flotación, el principio de Arquímedes y más que todo pues plantearles esto que está aquí, que es lo que vamos a ver en la parte de mediciones. Bien, entonces, centrarnos aquí con la teoría que nos brinda más que todo ya la guía como tal. Entonces, cuando se introduce cualquier objeto en un fluido, la experiencia indica que algunos presentarán más resistencia a sumergirse que otros. En este caso, esto que está aquí, esa resistencia que tiene un cuerpo a sumergirse o no, depende de la densidad como tal. Ya vamos a ver un poquito más adelante que esa tendencia que tienen los cuerpos, algunos, mayor facilidad a poderse, por decirlo así, hundir o sumergir con mayor facilidad en un fluido, tiene que ver con respecto a su densidad y en comparación a la densidad del fluido sobre el cual éste se encuentra contenido. Entonces, esto es un indicador de que existe una fuerza involucrada que evita que dicho objeto, si me permite un momento, a ver. Entonces, tal como lo indica acá, esto es un indicador de que existe una fuerza involucrada que evita que dicho objeto se hunda completamente. A esta fuerza se le conoce como fuerza de flotación, empuje o boyante. Este es el nombre con el cual se puede representar o se denomina esta fuerza. Ya vamos a plantear un diagrama de cuerpo libre para que podamos interpretar cómo va a afectar en el diseño experimental que nosotros vamos a trabajar. Bien, entonces la magnitud de la fuerza de flotación sobre un objeto siempre es igual al peso del fluido desplazado por el objeto y este enunciado como tal se conoce como principio de Arquímedes. Esto que tenemos aquí es la definición como tal del principio de Arquímedes. La magnitud de la fuerza de flotación sobre un objeto siempre es igual al peso del fluido desplazado por el objeto. Pues bien, esto que está aquí, jóvenes, esto que tengo en color azul, es lo que se espera verificar como tal. Cuando hagamos la actividad número 1 y hagamos la actividad número 2, en la actividad número 1, si más no me equivoco, creo que es la que tiene que ver con el peso del fluido desplazado, y cuando hagamos la actividad 2 vamos a calcular la fuerza de flotación. En este caso, voy a adelantarme y lo voy a comentar ahorita. Si ustedes quieren brindar en sus conclusiones el hecho de si se cumplió o no el principio de Arquímedes, tiene que cumplirse esta relación, que la fuerza de flotación sea igual al peso del fluido desplazado por el objeto. Si se cumple esa igualdad, quiere decir que se cumple el principio de Arquímedes como tal. Entonces ustedes lo están verificando y como tal se cumple este principio. Entonces, para poder entender mejor la fórmula matemática, es decir, conocer el concepto de densidad, entonces, si ustedes recuerdan, de allá de la práctica número 2, que más que todo, pues la densidad simplemente era una propiedad característica de la materia y la cual pues dependía de la masa y el volumen, tal y como ustedes pueden ver aquí en la expresión matemática que nosotros tenemos. La densidad es igual a la masa sobre el volumen del objeto en este caso. Entonces, esta propiedad, si ustedes recuerdan, era una propiedad intensiva, no dependía de la cantidad de materia, lo que era la densidad, simplemente haciendo memoria de lo visto en la práctica número 2. Y en este caso, pues, lo que nos interesa la densidad, tal como se había comentado en un principio, es que al ser una propiedad característica de la materia, se emplea para determinar, pues, el tipo de sustancia o material con el cual se está trabajando. Si nosotros obtenemos la densidad de esa sustancia o de ese material, nosotros podemos determinar qué es en sí esa sustancia de material. Nosotros podemos identificarlo perfectamente empleando valores teóricos de referencia. Y en este caso, pues, para esta práctica existen valores teóricos de referencia, por lo tanto, ¿qué significa para nosotros? Que vamos a trabajar una incertidumbre de exactitud, a la vez vamos a poder realizar gráficos de discrepancia
dado que tenemos como tal valores teóricos de referencia y nosotros vamos a querer comparar esos valores teóricos de referencia con los valores experimentales que nosotros obtengamos en el desarrollo de los cálculos que vamos a llevar a cabo mediante el tratamiento de datos experimentales. Pues bien, simplemente eso quería comentar de la densidad, no es como profundizar tanto, pero en este caso, pues simplemente recordar esto, esta relación que tenemos aquí, donde ρ es la densidad, m es la masa y b es el volumen del objeto como tal. Entonces, conociendo estos conceptos que están aquí, es fácil escribir una ecuación para la fuerza de flotación y en este caso, esta es la expresión que nosotros vamos a tener para la fuerza de flotación. En este caso, la fuerza de flotación, dado que es un vector, es igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen del fluido desplazado. En este caso, para esta práctica de laboratorio, y es necesario, si tienen ahí algo para anotarlo, escríbanlo. Como tal, el volumen que nosotros vamos a trabajar es el volumen completo del cuerpo. En este caso, no se va a sumergir parcialmente lo que es el cilindro, sino se va a sumergir completamente el cilindro dentro de un recipiente que contiene agua. Entonces vamos a tener el volumen completo del cilindro como tal. Entonces, bien, si el objeto, tal como menciona aquí, sólido está completamente sumergido, dicho volumen, este volumen que está aquí, que es el volumen del fluido desplazado, tal como les comentaba, es el mismo del objeto. Y por otro lado tenemos lo que es la fuerza de flotación. En este caso es igual al peso del fluido desplazado. En este caso la fuerza de flotación es igual a esto que está aquí, a la masa, en este caso del cuerpo, por la gravedad. Entonces, ¿qué esperamos nosotros para esta práctica? Para verificar el principio de Arquímedes, simplemente que se cumpla esto. Que el resultado de la expresión 2 que tenemos aquí en pantalla sea igual al resultado de la expresión 3. Cuando ustedes calculen esto que está aquí y hagan este cálculo del peso del fluido desplazado, tienen que concordar como tal. Y bien, con un simple manejo algebraico de la ecuación 1 podemos sustituir el volumen del cuerpo en términos de su masa y densidad y cambiando las ecuaciones 2 y 3 podemos obtener una expresión para calcular la densidad del objeto. Esto pues nos va a servir para la parte 2 de las actividades que vamos a realizar para poder calcular como tal la densidad del cuerpo. Ya vamos a ver un poco más adelante cómo vamos a obtener la masa del cuerpo y cómo vamos a obtener la masa del fluido. Y en este caso, pues la densidad del fluido va a ser la densidad del agua. Y aquí, pues simplemente algunos conceptos que ustedes pueden terminar de revisar. En este caso, siempre es importante recordar algunos aspectos, como lo siguiente, lo que yo les comentaba, acerca de si un cuerpo flota con mayor, en este caso, cuando ustedes colocan un cierto material en un fluido, qué es lo que le permite a este cuerpo que flote o otros que se hundan con mayor facilidad. Entonces tiene que ver con respecto a la densidad y esto es lo que marca aquí, que si la densidad del objeto es menor que la densidad del fluido, el objeto flotará. Si la densidad del objeto es mayor que la densidad del fluido, el objeto se sumergirá. Y si la densidad del objeto es igual que la densidad del fluido, el objeto permanecerá en equilibrio como tal. Entonces, esto pues simplemente se obtiene, ustedes lo pueden obtener directamente de esto que está aquí. Ya lo vamos a ver un poco más en detalle, pero cuando se plantea lo que es una sumatoria de fuerzas sobre el cuerpo como tal, y se ve con respecto al peso que tiene el mismo cuerpo, y nosotros lo comparamos con la fuerza de flotación, en este caso la fuerza de flotación va a ser una fuerza, ya lo vamos a ver, que va en la dirección del eje Y positivo, y el peso, pues ya se sabe que va en la dirección del eje Y negativo. Entonces, hay que ver cómo se contrarrestan. Si la fuerza de flotación, en este caso que depende de la densidad del fluido, resulta ser mayor a la del peso, pues el cuerpo flotará, tal y como lo indica acá. Si no, pues en este caso quiere decir que se cumplirá entonces lo inverso como tal. Entonces ahí uno lo puede ver con detalle con respecto a lo que son las expresiones. Bien, entonces, en la práctica, ya para concluir el marco teórico que menciona aquí, existen varias formas de determinar la fuerza de flotación. Una de ellas es medir el peso del agua desplazada por el objeto
cuando se sumerge, y otra sería determinar la diferencia entre el peso del objeto en el aire y su peso aparente en el agua. Esto que describe aquí, pues es lo que a continuación les voy a explicar. Esto simplemente es el desarrollo que nosotros vamos a realizar. Vamos a tener dos formas de poderlo trabajar, esta actividad mediante los cilindros, y poder realizar los cálculos como tal para poder determinar la fuerza de flotación. En este caso, pues determinar la fuerza de flotación con la ecuación 2 y después con la ecuación número 3. Bien, entonces, cuando un objeto está sumergido en un fluido, el peso del objeto es menor al peso en el aire debido a la fuerza de flotación hacia arriba. Así, la fuerza de flotación se puede calcular al encontrar la diferencia entre el peso del objeto en el aire y el peso aparente del objeto cuando está sumergido en agua. Ya vamos a ver un poco más en detalle esto que describe acá, pero tiene que ver con esto que les voy a explicar a continuación. Entonces, pues hablando acerca del principio de Arquímedes, ¿qué pasa cuando sumergimos un cuerpo en un fluido? Pues esto es lo que sucede en este caso, como les comentaba, como pueden ver, aquí tenemos lo que es la fuerza buoyante, o fuerza de flotación, la cual el cuerpo como tal la va a experimentar, va a sentir una fuerza que va en la dirección hacia arriba. Tal como menciona aquí, este experimenta una fuerza de empuje que va en la dirección hacia arriba, y la magnitud de la fuerza de empuje es igual al peso del fluido desplazado. Como tal, el peso siempre va en la dirección del eje Y, negativo. Tal como se plantea aquí, pues si planteamos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, pues esto es lo que nosotros obtendríamos. La fuerza de flotación, que es una fuerza de empuje que va hacia arriba, y hacia abajo tendríamos el peso como tal del objeto. Y la definición matemática, tal como ustedes lo pudieron ver, la fuerza de flotación o fuerza buoyante simplemente es una fuerza de empuje hacia arriba que experimenta un objeto al sumergirse en un fluido. Y la magnitud está dada de acuerdo al principio de Arquímedes como la fuerza de flotación es igual a la fuerza buoyante, que es igual al peso del fluido desplazado, y esto se obtiene como esto que nosotros tenemos aquí, que en nuestro caso, pues, tal como se mostraba en el marco teórico, es la expresión que nosotros queremos corroborar, que se cumpla que la fuerza boyante es igual a la masa desplazada por la gravedad. En este caso, pues vimos que había otra expresión para la fuerza boyante que tenía que ver con respecto a la densidad del fluido. Bien, entonces nos vamos a situar aquí en el experimento para la parte 1, que es esto que tenemos aquí. En este caso, pues si ustedes se encuentran ahorita en el campus, van a encontrar lo siguiente, que es el simulador mediante el cual nosotros vamos a trabajar esta actividad. En este caso, ustedes lo pueden trabajar directamente desde el campus virtual. Yo en este caso, pues me siento más cómodo trabajando, por eso le brindan este enlace para que ustedes lo puedan trabajar en una ventana exterior. Yo en este caso voy a dar clic aquí, abrir el enlace en una nueva pestaña y lo voy a trabajar en una nueva ventana. Voy a esperar que el simulador cargue para poder trabajar y le voy a dar clic aquí, clic izquierdo en el botón de play. Y voy a esperar que me cargue el simulador. En este caso, pues le voy a dar clic aquí, aquí donde aparece esta opción, simplemente para poder colocarlo en pantalla completa. Bien, entonces voy a explicarles un poco acerca del uso del simulador. En este caso, pues vamos a tener un icono para regresar al menú principal. Esta opción que yo acabo de dar clic, que es esta que está aquí, para ampliar y contraer la ventana de simulación. Y vamos a tener unos botones que nos van a permitir navegar en las actividades que permite realizar el simulador. Entonces, son tres partes en el cual, por decirlo así, tiene el simulador como tal, y esas tres partes son las tres partes que nosotros vamos a desarrollar para el trabajo del día de hoy. Pues bien, entonces la primera parte, que es la medición de la fuerza de flotación. En este caso, para medir la fuerza de flotación, primeramente vamos a medir la masa del cilindro. Después vamos a medir la masa del cilindro sumergida en el agua. Vamos a verificar que la masa en 2 es menor que en 1. Ya vamos a ver por qué, y tiene que ver con respecto a esto que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros planteamos, tal como está aquí en la presentación, esto, antes de continuar, solo una consulta. No sé si se va entendiendo hasta ahorita el contenido de la guía. No sé si tienen alguna duda,
alguna consulta o si todo va quedando claro. ¿Dudas, consultas con respecto a la actividad, con respecto al simulador o con respecto a estas expresiones que están aquí? ¿Alguna duda o consulta, jóvenes? Si no pueden hablar, simplemente pueden levantar ahí el pulgar para saber si se va entendiendo. Bien, entonces aquí esto es lo que nosotros vamos a tener. Primeramente, esto que aparece aquí, que bueno, voy a explicar mejor primero aquí en el simulador y después les voy a explicar aquí el diagrama para que puedan tener un ejemplo visual de cómo es que se plantea esta sumatoria de fuerza. Pero como tal, lo que sucede es que un cuerpo, así como menciona la medición primero de la masa del cilindro, antes de ser sumergida en un fluido, resulta que nosotros cuando ya sumergimos el cilindro en el fluido, vamos a obtener un peso aparente, o sea, vamos a obtener un valor de masa, el cual resulta ser menor al del cuerpo antes de sumergirlo en un fluido. Y aquí en el diagrama de cuerpo es que se explica esto. Entonces, bien, situados una vez en el simulador, estoy en la parte 1 ahorita. Está la parte 2. Entonces, en la parte 1, como pueden ver, tenemos una serie de opciones. Tenemos en este caso un botón para reiniciar todo lo que estábamos trabajando. Un botón que se llama calibrar, que si ustedes recuerdan de la práctica número 2, cuando veíamos uno de los puntos importantes de la balanza, es que antes de que nosotros dijésemos a realizar una medición mediante una balanza, había que calibrarla. Si ustedes recuerdan, pues era una de las recomendaciones que se tenía al momento de trabajar con una balanza granataria. ¿Por qué? Porque uno calibraba, lo que sucedía es que el fiel apuntador caía directamente en esta línea y si concordaba, entonces yo ya podía realizar mi medición sin el miedo a que la medición que me brindase la balanza fuese errónea. Entonces, antes de realizar cualquier medición con la balanza, vamos a usar la opción de calibrar. Tenemos aquí un beaker con agua y tenemos lo que son 3 cilindros. Entonces, para esta parte 1, primeramente, tal como mencioné, es calibrar la balanza en el icono que aparece en la izquierda de la ventana, calibrar. Lo primero que nosotros vamos a medir va a ser la masa del cuerpo en el aire. Entonces voy a tomar una captura aquí, a esto que está acá, y voy a explicar ciertos puntos. Entonces voy a colocarlo aquí para poderlo rellenando con ustedes, lo que son los datos. Bien, entonces vámonos a la primera parte, que es la masa en el aire. Esto no lo expliqué, este montaje que ustedes pueden ver atrás de la balanza sostenida por este soporte es otra manera que uno puede realizar la medición. Si ustedes recuerdan, yo les expliqué que se colocaba directamente el objeto sobre el plato, pero aquí tiene una opción para que uno pueda colocar, como decirlo así, un gancho y de esa forma uno pueda realizar mediciones como tal. Esa es otra forma en que uno puede realizar mediciones con la balanza granataria, que es colgando lo que es el objeto de esta parte que está aquí. Pues bien, en este caso, simplemente para poder ser congruentes a lo que yo voy a realizar en lo que es el desarrollo de toda la práctica, solamente para ser congruentes, aparecen 3 cilindros. En este caso, pues para poderlo trabajar, vamos a tener en este caso 3 objetos, que son estos que aparecen aquí. En este caso, pues vamos a nombrar este cilindro como el cilindro A, este cilindro lo vamos a nombrar como el cilindro B y este último como el cilindro C. Y vamos a hacer todas las mediciones iniciando de izquierda a derecha. Esto simplemente lo comento porque aquí, cuando ya diga escribir lo que son las mediciones respectivas, vamos a tener entonces el objeto A, el objeto B y por último vamos a tener el objeto C. Bien, y lo primero que me solicita medir es la masa en el aire. Bien, entonces aquí situados en el simulador, yo voy a dar clic sobre el cilindro A, esto que está aquí, pero antes, tal como menciona, vamos a calibrar la balanza. Importante, antes de toda medición, vamos a calibrar la balanza. Entonces yo voy a dar clic sobre el cilindro y voy a darle clic donde dice toque aquí para mover. Una vez que ya tengo al cilindro sujeto al cáñamo, donde está colgando, voy a darle clic donde dice toque aquí para medir. Entonces, aquí en el simulador nos va a brindar la masa del cilindro. En este caso sería
300.7 gramos. Entonces, yo me voy a mi tabla de datos y anoto aquí lo siguiente. 300.7 gramos. Voy a reducir un poco el tamaño para que pueda, creo que un poquito más pequeño. Eso. 300.7 gramos. Y esto que está aquí es la masa del cuerpo en el aire. Esto que nosotros tenemos acá. Eso que está aquí. En este caso, el cuerpo que está sujeto sobre una cuerda va a experimentar lo siguiente. En este caso particular, esto que tenemos aquí, el cuerpo va a sentir una tensión hacia arriba proveniente de la cuerda sobre la cual éste se encuentra sujeto y como tal va a sentir una fuerza hacia abajo que va a ser el peso del mismo cilindro. Si nosotros planteamos un diagrama de cuerpo libre, que es esto que estoy haciendo aquí, esto es lo que nosotros vamos a obtener como tal. Una fuerza de tensión que va hacia arriba proveniente de que el cilindro está sujeto a una cuerda y vamos a tener el peso en dirección hacia abajo. Esto que estaría aquí pues sería el peso y aquí nosotros tendríamos la tensión. Esto que está aquí para la primera parte como tal. Y esto pues solamente lo comento para lo siguiente. Esto es lo mismo que tengo aquí en la presentación y esto es una forma de poder explicar por qué motivo cuando ya mide este cuerpo sumergido en un fluido, la masa que ustedes van a ver que nos brinda aquí la balanza, no es que esté mal equilibrada, va a ser menor a la masa del cuerpo en el aire. En este caso solo vean que cuando el cuerpo está en el aire, tal y como acabo de realizar ahorita, esto que está aquí, solo tenemos la tensión y tenemos el peso del cilindro. Entonces, por la sumatoria de fuerzas, bueno, la sumatoria de fuerzas en Y, planteando la primera ley de Newton, lo que tenemos es que la tensión es igual al peso del cilindro. Ahora, bien, esto que acabo de realizar yo ahorita para el cilindro, para poder medir lo que es su masa, ustedes lo van a tener que realizar 3 veces en total. Como pueden ver, son 3 veces de la masa en el aire para los 3 objetos y son 3 veces de la masa en el agua para los 3 objetos. Entonces tengo que ver 3 mediciones de la masa en el aire para el objeto A. Entonces, nuevamente, en este caso, retiro el cilindro, le doy clic nuevamente en calibrar, calibro lo que es la balanza, doy clic en el cilindro, lo vuelvo a colocar aquí y nuevamente le doy la opción de medir. Entonces me da 300.6, yo sé, es algo tedioso ir haciendo esto, pero como pueden ver va brindando resultados un tanto diferentes. Entonces en este caso voy a colocar aquí 300.6. Esto sería el siguiente valor que voy a obtener. Y así, jóvenes, como yo acabo de realizar aquí estas dos mediciones, lo mismo van a realizar ustedes para los demás cilindros. En este caso, cuando ya tenga mis 3 mediciones del primer cilindro, el cilindro A, que es este que está aquí, yo le voy a dar calibrar nuevamente a la balanza. Voy a dar clic ahora sobre el cilindro 2, este que está aquí, el cilindro B, y lo voy a mover ahora acá. Y vamos a darle clic nuevamente a medir y vamos a obtener el valor pues de masa para el cilindro B. En este caso pues me da 93.30, creo que era, si me pueden corroborar, que no me fijé bien, 93.30. Y así pues sucesivamente ustedes van a ir realizando las que son las siguientes mediciones. Simplemente eso es. Ustedes van a hacer lo siguiente. Voy a reiniciar todo, simplemente para que lo veamos de un principio. Dan clic sobre el cilindro, después sobre la cuerda. Una vez que le dan clic al cilindro, perdón, primeramente se calibra la balanza, que es el primer paso que tienen que hacer antes de cualquier medición. Después de calibrada la balanza, dan clic sobre el cilindro que desea medir su masa. Dan clic ahora, una vez que ya lo tengan colocado en la balanza, dan clic aquí donde dice medir
y anotan el valor que les brinde lo que es la balanza granataria. Y eso es lo que ustedes van a ir anotando en esta primera columna que tenemos aquí, masa en el aire. Ojito a las unidades, estamos trabajando ahorita en gramos. Ahora, para la siguiente parte, que es la masa del cuerpo en el agua, toca hacer lo siguiente. Voy a calibrar lo que es mi balanza antes de iniciar. Voy a dar clic aquí donde está el beaker con el agua y lo voy a colocar aquí. Dan clic izquierdo sobre el beaker con agua y lo vamos a colocar aquí. Si tienen su computadora, les sugiero que vayamos trabajando al mismo tiempo. Que ustedes lo vayan realizando esa actividad junto conmigo, por si les presenta algún inconveniente. Una vez que ya tengo el beaker en esta posición, me voy a situar en el cilindro A y voy a darle mover aquí. Y ahora el cilindro como tal está sumergido en esto que nosotros tenemos, en este fluido, que en este caso es el agua. El fluido que nosotros vamos a trabajar es agua. Ahora le voy a dar clic donde dice medir y voy a anotar el primer valor. En este caso me da 266.20. 266.20. Y ahora la pregunta que ustedes deben que estarse haciendo, pero entonces, ¿por qué motivo cambia tanto o a qué se produce este hecho instructor? Que primeramente nosotros tengamos la masa en el aire es mayor que la masa en el agua. ¿A qué se debe pues este hecho que está aquí? Que la masa en el aire sea mayor que la masa en el agua. Pues bien, esto simplemente se puede explicar haciendo uso de la teoría del principio de Arquímedes y además de esto, pues mediante planteando lo que son las leyes de Newton. En este caso, pues, si comparamos con el caso anterior, allá solo teníamos lo que eran dos fuerzas, una que era la tensión, que iba en esta dirección, y teníamos lo que era el peso del cuerpo. Teníamos esto que es aquí. Teníamos el peso y teníamos la tensión. Pero debido a que ahora tengo el objeto sumergido en agua, en un fluido, va a aparecer lo que es otra fuerza más, la cual va a ir en esta dirección, en la dirección del eje Y positivo. Lo voy a poner de otro color, esto lo voy a poner verde, lo voy a colocar. Y esta otra fuerza que va a aparecer aquí, que va en la dirección hacia arriba, es una fuerza de empuje, la cual es la que conocemos como la fuerza de flotación o fuerza boyante. Entonces, a nuestro diagrama de cuerpo libre se acaba de sumar otra expresión como tal. Entonces vamos a tener, si comparamos en el diagrama de cuerpo libre, antes solo teníamos la tensión y el peso del objeto, y ahora tenemos la tensión, el peso del objeto y la fuerza de flotación que actúa, si esto es, digamos, es la parte inferior del cilindro, esto que está aquí, estaría actuando aquí, justamente aquí. La fuerza de flotación se está aplicando aquí como tal. Bien. Entonces, esto que está aquí, pues lo explicamos acá. Si nosotros planteamos o hacemos el desarrollo, obtendríamos lo siguiente. El diagrama de cuerpo libre, como pueden ver, aparece la fuerza de flotación. Hago la sumatoria de ¿cómo se llama? La sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Y en este caso, pues tengo la tensión más la fuerza de flotación es igual al peso del cilindro. Aquí simplemente se despeja. Y como pueden ver, ahora al peso del cilindro que nosotros teníamos originalmente, yo le resto la fuerza de flotación. Y es por ese motivo, jóvenes, que nosotros obtenemos o que la balanza registra un valor de masa menor a cuánto el cuerpo está en el aire como tal. Aquí está en el aire y aquí ya lo tenemos sumergido dentro de un fluido, el cual es el agua. Y es por ese motivo, jóvenes, si lo vimos desde esa perspectiva, planteando lo que es un diagrama de cuerpo libre, planteando una sumatoria de fuerza, es que nosotros obtenemos como tal esos resultados. Pues bien, entonces aquí no sé si tienen alguna duda, no sé si queda claro esto, que es debido a lo que es la fuerza de flotación, que como es un valor negativo, si lo sumamos con el peso del cilindro, obtenemos un peso aparente
y por lo tanto aquí surge esta masa aparente. Como tal, la gravedad es una constante, entonces quien se ve modificado es la masa como tal. ¿Y por qué motivo? Pues si lo quieren ver desde otro tipo de explicación, dado que la fuerza de flotación es una fuerza de empuje hacia arriba, en este caso el peso como tal se ve contrarrestado, entonces ese peso que va hacia abajo se ve contrarrestado ahora por esta fuerza de flotación, porque si pueden ver cuando el cuerpo está en el aire, la tensión y el peso son el mismo, pero dado que ahora aparece la contribución de la fuerza de flotación, quiere decir que el peso que va hacia abajo va a ser menor, dado que hay una fuerza que está ayudando que el cuerpo vaya hacia arriba, que lo esté empujando hacia arriba, y esto que está aquí, esta contribución de la fuerza de flotación, termina afectando como tal a la masa, y es por ese motivo que nosotros obtenemos estos resultados en nuestras mediciones, que la masa en el aire de nuestro cilindro sea mayor que la masa en el agua. Y eso producto pues de la fuerza de flotación. Pues bien, si ustedes plantean esta resta, simplemente la tensión 1 simplemente se hace para poder plantear esta expresión que está aquí, dado que ambas tensiones resultan ser diferentes, se hace la diferencia de ellas como tal, van a obtener esto que está aquí, que la fuerza de flotación se puede determinar como el peso del cilindro menos el peso aparente. En este caso, pues el peso del cilindro es la masa del cilindro por la gravedad, que es esto que nosotros tenemos aquí, y en el otro lado, lo que es el peso aparente, no sería más ni nada menos que esto que está acá. Entonces, del valor de MC, esto que está aquí, ustedes van a obtener lo que es el, el peso del cilindro. Eso, vamos a poner así. W del cilindro. Y de este valor que nosotros tenemos aquí, que es la masa aparente, van a obtener lo que es el peso aparente. Y esto pues nos va a servir para en la primera parte poder calcular nosotros lo que es la fuerza de flotación. Simplemente como la diferencia de esos dos valores. Entonces aquí la demostración, para que ustedes lo pueden ver, simplemente esto se plantea T1 menos T2, el peso del cilindro, en este caso se elimina y simplemente nos queda esto que está aquí. Simplemente este es el resultado que nosotros obtendríamos al plantear esto que está aquí. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta con respecto a esto. Simplemente T1, pues, como muestra aquí, es el peso del cilindro y T2 es el peso aparente. ¿Alguna duda, jóvenes, o consulta? No sé si quedó clara esta demostración que está aquí. Bien, entonces, continuando pues con las mediciones, como ustedes pudieron ver, voy a darle reiniciar nuevamente. Voy a colocar el beaker en esta posición. Le voy a dar calibrar. Voy a hacer mi segunda medición del cilindro A. Lo voy a posicionar aquí. Toque aquí para mover. Y una vez que ya esté calibrado, pues voy a realizar como tal la medición. Aquí pues mi segunda medición, que sería 266.30. Y ese pues es el valor que voy a anotar aquí. Entonces, simplemente eso que acabo de realizar, ustedes lo van a repetir nuevamente para el cilindro B y C. Simplemente eso es, jóvenes. Ustedes pueden darle a reiniciar, colocan el beaker en esta posición. En este caso, como no hay nada sujeto a la balanza, entonces ustedes pueden directamente darle a la opción de calibrar. Sitúan ahora el cilindro B y realizan la medición como tal. Creo que para este da 66. 58.80, entonces este sería el valor que ustedes van a anotar aquí. Y pues no continúo porque eso ya sería terminar de darles las mediciones a ustedes. Entonces ahí queda ya de trabajo para ustedes terminar de hacer esto. Recuerden, son 3 mediciones para cada uno de ellos. 3 para el objeto A, 3 de masa en el aire y masa en el agua para el objeto A, 3 de masa en el aire y masa en el agua para el objeto B y 3 de masa en el aire y masa en el agua para el objeto C. Mucho cuidado, siempre hay alumnos que cometen ese error. He visto en algunos trabajos que me ponen
9 mediciones del objeto A. Entonces, mucho cuidado, son 3, 3 y 3. Bien, ahora, si nos vamos aquí como tal, en el campus virtual, estamos ubicados en el apartado de procedimiento. Entonces, estoy aquí en la actividad 1, medición de la fuerza de flotación. En este caso, aparece esto para ustedes. Un cuadro donde ustedes van a juntar esto que está aquí. Esto. En este sentido, ustedes pueden hacer dos cosas. Y lo voy a explicar ahorita. A continuación, crea una tabla con sus datos medidos usando la caja de texto o pegue directamente en la caja de texto un recorte de la imagen bien definida de su tabla. Pues bien, aquí pueden hacer dos cosas, tres más que todo. La primera opción, yo voy a dar clic aquí donde están estas tres líneas y se van a ir acá. Van a buscar en esta segunda fila una opción que dice crear tabla. En este caso, pues tenemos una, dos, tres columnas con 10 filas. Entonces yo me voy a ir aquí a la opción de crear tablas y tenemos número de filas, van a ser 10 en total y bueno, son 10, sí son 10 y el número de columnas vamos a tener 3. Aquí pues ustedes pueden ponerle un subtítulo. Estas opciones que aparecen aquí yo lo voy a poner alrededor de cada casilla que aparezca en los bordes. Ustedes aquí pueden jugar para poder trabajar. En este caso yo sugiero esto alrededor de cada casilla. Estilo de los bordes pues sólido. Tamaño de bordes lo voy a dejar aquí. Y el color de los bordes pues es opcional. En este caso pues lo voy a colocar de este color. El color de fondo no les sugiero que lo vayan a aplicar. Simplemente estas son las únicas opciones que me permite el campus virtual para que yo pueda trabajarlo. Pues bien, le voy a dar a dice crear tabla y ya lo tengo como tal. Entonces aquí ustedes pueden poner cuadro 1, fuerza de flotación. Eso que está aquí. Acá. Cuadro 1, fuerza de flotación. Personalmente no me gusta esta opción, solo se la voy a enseñar, pero yo personalmente no trabajo con esta opción. Vamos a colocar aquí objeto, la siguiente columna es masa en el aire, entonces sería masa en el aire, M, aquí la opción para poner un subíndice, C, ahí está, ¿eh? Masa en el aire, y la otra opción sería masa en el agua. Que sería M, subíndice A. Entonces aquí tendríamos el objeto A, 3 filas para él, el objeto B, 3 filas para él, y el objeto C, 3 filas para él. Y aquí ustedes van anotando los datos, nosotros ya los teníamos, digamos 300.7, 300.6, y pues así sucesivamente. Esta es la primera opción. Yo como tal no me gusta, personalmente no me agrada esta opción para poder trabajar. Esto pues, la segunda opción que ustedes pueden tener es la siguiente. Aquí voy a tratar de darle un enter, simplemente para poder, ahí está, sentarme abajo. Si ustedes no gustan trabajar así, yo les sugiero que se vayan acá donde dice insertar o editar imagen, le dan clic y buscan una opción que se llama examinar repositorios y aquí donde dice seleccionar archivo, ustedes lo buscan dentro de su computadora, el lugar donde se encuentre ubicado pues dicho archivo. Una vez pues me permiten, voy a tratar de darles un ejemplo. Esta computadora es prestada, entonces voy a tratar de darles un ejemplo de cómo funcionaría esto como tal. Si me permiten, solo voy a...
Bien, entonces continuando, la otra opción que tenemos es insertar una imagen. En este caso le voy a dar clic aquí donde dice insertar o editar imagen. Nos vamos donde dice examinar repositorios, seleccionar archivos. En este caso aquí estoy situado en la carpeta donde están como tal, mis prácticas. Entonces aquí dice, aquí tengo la imagen, por decirlo así, de la tabla. Yo ya tengo una captura de mi tabla. Entonces la selecciono, le doy donde a clic a abrir. Después le doy subir este archivo. En este caso, pues porque ya la había juntado, a ustedes no les va a aparecer esto, le voy a dar aquí donde dice sobreescribir y le voy a dar a la opción que dice la imagen solo es decorativa. Ya una vez hecho eso, pues aquí está la imagen que ustedes van a insertar y yo le voy a dar donde dice guardar imagen. Como pueden ver, ya tengo junto lo que es una imagen. La tercera opción que les voy a enseñar, que también resulta fácil, en este caso pues tengo un programa para tomar capturas de pantalla. Voy a seleccionar mi tabla de datos, por decirlo así. Imaginen que están tomando una captura directa a su documento de Excel donde ustedes van a trabajar, yo les sugiero que la hagan ahí. Y le voy a dar así, simplemente esto, ¿ven? Ya aquí ya tengo la captura, en este caso, aquí, voy a volver a mostrar, voy a tomar una captura, voy a darle aquí donde dice copiar. Y aquí en el documento le voy a dar donde dice pegar. Y bien, ya tengo mi tabla de datos. Esta es otra opción con la cual ustedes pueden perfectamente trabajar. Y ahora pues esto sería todo para la parte 1. Ahora bien, voy a salirme de la actividad. Digamos, el día de hoy pues solo hasta ahí llegué. Ya es mucho trabajo para mí. Entonces voy a continuar el siguiente día. Entonces me voy a aquí donde dice continuar la previsualización anterior. Me voy a situar exactamente en donde estaba trabajando. Me voy a ir aquí. Medición de la fuerza de flotación. Y aquí. Como pueden observar, las 3 respuestas que yo guardé me quedan automáticamente guardadas. Valga la redundancia. Aquí pues esta fue la respuesta junta, me quedó guardada. La opción mediante insertar una imagen también. Y por último, eso que está aquí. Que eso pues lo hice para poder visualizar si dándole un solo control V me guardaría el archivo. Entonces como tal, me guarda lo que son los 3 documentos. Entonces ahí tienen una forma en la cual ustedes pueden trabajar. Ustedes deciden con cuál se acomoda mejor. Yo siempre sugiero insertar una imagen. Resulta lo más sencillo. Bien. Ahora, volviendo al simulador, vámonos ahora a la parte número 2. Y vamos a darle aquí donde dice reiniciar. Y estamos situados en la parte 2, que es para esta actividad. Medición del peso del fluido desplazado. Entonces me voy a situar aquí. Eso que nosotros tenemos. Para esta parte 2 vamos a medir la masa del agua que desplaza el cilindro al sumergirse completamente en agua y después vamos a calcular su peso como tal. Eso es lo que nosotros vamos a tener en la parte 2 y nuevamente pues vamos a tener lo siguiente que lee en sí la balanza. ¿Cómo contribuye? Pues esto que sucede aquí, el peso del agua desplazada, como ahora nos va a hacer obtener pues un resultado un tanto diferente. Entonces bien, vamos ahora a situarnos nuevamente aquí dentro de la actividad y pues vamos a medir 3 opciones. Primeramente medir la masa del beaker, después la masa del beaker y el agua y por último la masa desplazada, que en este caso sería la masa del beaker y el agua. Le vamos a restar la masa del beaker y lo que nos quede de esa diferencia va a ser la masa del agua como la masa del, en este caso sí, sería la masa del agua que desplaza el cilindro. Entonces, para esta parte que está aquí, voy a realizarlo primero. Esta primera parte, pues yo sé que les va a parecer bastante tediosa. Yo les sugiero que para esto, lo que voy a realizar a continuación, no inventen los datos. Una sugerencia, porque ahí se notan los cálculos cuando inventan los datos. A veces no cuadran, aunque ustedes piensen que inventarse un decimal no se va a notar, sí se nota al final. Entonces, bien, para esta actividad un tanto tediosa, el primer cuadro que vamos a hacer, nuevamente, como hemos estado trabajando, el primer cilindro desde el lado izquierdo va a ser A, después vamos con el cilindro B y por último concluimos con el cilindro C.
Entonces, vamos aquí, masa del beaker. Lo que voy a realizar a continuación se va a cumplir tanto para el cilindro A, B y C. Primeramente vamos a medir la masa del beaker, eso que está aquí, este beaker. En este caso, voy a voy a darle primero calibrar a la balanza. Ahora, una vez hecho eso, voy a colocar el cilindro en el plato y le voy a dar, perdón, el beaker en el plato y voy a darle medir. Y el valor que obtuve es 52.30. Eso que acabo de realizar con ese beaker, lo van a realizar 9 veces. Realmente, pues ese es el procedimiento que ustedes van a tener que realizar para la primera parte. Para esta parte que está aquí, masa del beaker, pues simplemente medir el valor de la masa del beaker como tal. Y esto, pues, que acabo de realizar, ustedes lo van a hacer un total de 9 veces. Entonces, volvemos a reiniciar, le damos calibrar a la balanza, vuelvo a colocar el beaker en el plato de la balanza y le doy medir. Digo 9 veces, pues, porque son 3 para cada objeto, 3 para cada cilindro, me da 52.20. Entonces aquí colocamos 52.20 y así sucesivamente hasta que hayan hecho 9 mediciones de masa del beaker. Aquí no hay ningún problema porque el beaker es el mismo para los 3 objetos. Entonces aquí de un solo yo les sugiero que realicen las 9 mediciones. Eso que acabo de realizar son 9 veces para la primera columna. Ahora, en este caso, pues vamos a tener lo siguiente. Para la siguiente parte, que es esta que está aquí, masa del beaker y el agua, es un poquito más tedioso y aquí sí vamos a hacer uso de los cilindros. En este caso lo voy a reiniciar y vamos a hacer lo siguiente. Primeramente, este beaker grande que está aquí con agua, lo vamos a llenar este recipiente de rebalse. Como pueden ver, aquí tiene una boquilla sobre la cual va a salir el agua cuando llegue a un cierto límite. En este caso, pues, voy a introducir esta agua que está aquí en el recipiente rebalse. Entonces voy a dar clic en el beaker con agua y voy a dar clic aquí donde dice llenar. Como pueden ver, el recipiente rebalse como tal llega a un límite sobre el cual va a llegar el valor del agua y lo demás, pues, como su nombre lo dice, lo va a rebalsar y se va a introducir aquí. Esta agua que queda acá, en este beaker pequeño, la voy a vaciar en el beaker grande, de esta manera. Porque yo necesito que este beaker que está aquí contenga el agua que va a rebalsar este recipiente al momento de que yo introduzca los cilindros dentro de él. Y esa va a ser la masa del beaker con agua. En este caso, esa agua que contenga aquí es el agua que va a desplazar el cilindro al momento de introducirlo en el recipiente de rebalse. Entonces, como hemos venido trabajando de izquierda a derecha, el objeto A. Le voy a dar clic donde dice sumergir. Clic izquierdo en el cilindro y le damos clic donde dice sumergir. Y como pueden ver, al momento que se sumergió el cilindro, rebalsó una cierta cantidad de agua. Y esto es lo que nosotros vamos a medir. Entonces, antes de medirlo, voy a darle calibrar a la balanza y voy a situar mi cilindro, mi beaker con agua en el plato de la balanza. Vamos a darle aquí donde dice medir y vamos a anotar su valor. Es de 86.60 gramos. 86.60 gramos. Ese es el valor que obtenemos para el cilindro A. ¿Y qué es lo que van a realizar ustedes? Pues el mismo procedimiento que yo acabo de realizar lo van a hacer 3 veces. 3 por cada cilindro. Y pues si lo vemos desde una explicación, esto es lo que sucede, pues tenemos la masa del beaker y en este caso lo que estamos obteniendo es el peso, en esta actividad estamos obteniendo el peso del fluido desplazado por el cilindro. En eso se basa lo que es la parte 2, en que nosotros vamos a obtener el peso del fluido desplazado. En este caso, pues el cuerpo como tal, lo que se va a sumar va a ser el peso del beaker más el peso del agua y por ese motivo, cuando nosotros leemos el valor en la balanza,
simplemente, primeramente estamos registrando el peso simplemente del beaker y después la contribución de la suma del peso del beaker más el peso del agua que se aplica sobre el plato como tal de la balanza. Entonces vamos a repetirlo. Nuevamente voy a darle reiniciar. Podemos calibrar desde un principio la balanza, no hay ningún problema. Entonces rellenamos con agua el recipiente de rebalse. El agua que sobra en el beaker, esto que queda aquí, la voy a volver a vaciar en el beaker grande. Después voy a introducir el cilindro, lo voy a sumergir en el recipiente rebalse. Y ahora sí, lo que yo obtenga de esta masa del beaker con el agua que rebalsó el recipiente al momento de introducir el cilindro, es lo que yo voy a medir. Y me da un valor de 87. Y este es el valor que voy a anotar aquí, 87. Y así sucesivamente, jóvenes, lo que yo hice ahorita con el cilindro A, ustedes lo van a hacer con el cilindro B que está aquí y con el cilindro C. Con este y con este. Con estos dos que quedan restantes. No sé si tienen alguna duda o consulta para esta parte B. ¿Alguna duda, jóvenes, o consulta? Bien, no hay dudas, no hay consulta. Entonces, continuando. Para poder terminar de llenar esta tabla, me pide que haga el siguiente cálculo. Masa desplazada es igual a la masa del beaker con agua menos la masa del beaker. Entonces, MD, que es esto que está aquí, simplemente va a ser igual a, que es el valor que ustedes van a anotar, la masa del beaker con agua, que es 86.60, menos 52.30. Si alguien es tan amable de poderme dar esta respuesta, si alguien tiene una calculadora ahí a mano para poder dar esta respuesta. El resultado como tal entonces nos da 34.30. Y este es el valor que ustedes van a dejar anotado ahí. Simplemente este desarrollo es lo que me plantea para poder calcular la masa desplazada. Es simplemente hacer uso de esa fórmula que está ahí. La masa desplazada, lo voy a dejar aquí bien desarrollado. Masa desplazada es igual, en este caso MD, que va a ser igual a la masa del beaker con agua menos la masa del beaker. Y esto pues simplemente sustituimos los valores y así obtenemos 34.30. Y ese valor que acabo de obtener aquí es el valor que voy a anotar acá, 34.30. Obligatorio para ustedes que expongan estos cálculos. A la hora de que ustedes presenten su reporte. Entonces, esto simplemente es todo para la parte 2. Ya ustedes vieron cómo colocar o insertar las tablas, porque nuevamente aquí en el campo virtual, una vez hecha esta actividad, les va a sugerir que ustedes inserten su tabla de datos. Entonces, en este caso, yo inserto mi captura de la tabla de datos en conjunto con mi captura con los cálculos realizados para esa parte. Para la masa desplazante. Aquí abajo inserto otra captura donde yo realicé ese procedimiento como tal. Le doy a siguiente página y en este caso simplemente me voy a salir de la actividad simplemente para poder verificar si mi resultado, perdón, si mi resultado se guardó como tal. Entonces me voy a ir aquí a la siguiente página y estaba aquí en la parte 2 y ahí está, ¿ven? Mis respuestas quedaron guardadas. Ahora vámonos ya con la última parte, que en este caso, pues, para la parte 3, simplemente lo siguiente, vamos a hacer uso del término de densidad, esto que está aquí, para poder realizar lo que es la parte 3. En este caso, para la parte 3, simplemente vamos a calcular la densidad de un cuerpo
midiendo o obteniendo el valor del volumen como una medida indirecta. En este caso vamos a medir sus lados de los paralelepípedos que vamos a trabajar y vamos mediante la balanza a obtener la masa de los paralelepípedos. Bien, entonces para esta última actividad voy a darle reiniciar y vamos a ir a la parte 3. Eso que tenemos aquí, miren. Tenemos un pie de rey o vernier, ya ustedes ya saben cómo manejarlo, bueno, de manera teórica. Espero puedan regresar a laboratorios presenciales para que ustedes puedan trabajar con esto, más que todos los que estudian ingeniería mecánica, indispensable, ¿verdad? Que puedan trabajar con este tipo de equipos en el laboratorio. Bien, entonces tenemos lo siguiente, en este caso tenemos tres paralelepípedos, vamos a hacer una sola medición de masa y de las dimensiones del paralelepípedo. En este caso, igual forma que trabajamos los cilindros, tenemos tres paralelepípedos y los vamos a trabajar en el siguiente orden. Solamente para ser congruentes y así el momento que yo revise, pues podamos ser congruentes con la forma en que realizamos las mediciones. Entonces tenemos A, tenemos B y tenemos C. Estos son los tres paralelepípedos que nosotros tenemos. Y en este caso, la tabla de datos que vamos a tener que llenar es la siguiente. Bien, entonces tenemos esto. Y vamos a obtener los valores de cada objeto. Entonces aquí tenemos el objeto A. Un poco el tamaño, vamos a colocar 16. Tenemos el objeto A, el objeto B y por último tenemos lo que es el objeto C. Estos son los tres objetos con los cuales nosotros vamos a trabajar. Bien, entonces vamos a iniciar con el objeto A. Aquí solo les voy a explicar cómo hacer una medición. Ya lo demás ustedes saben cómo emplearlo. Entonces voy a dar clic sobre, primeramente, para medir la masa del objeto A, vamos a calibrar la balanza. Voy a situar mi objeto sobre la balanza y le vamos a dar donde dice medir. Y tenemos que la masa es de 672 gramos. Entonces vamos a situar aquí 662 gramos. Ahora, jóvenes, si ustedes recuerdan de la práctica número 2, que este fue un error que cometieron bastantes en el informe, el vernier o pie de rey, porque ahorita voy a explicar la medición de las dimensiones, el vernier, las mediciones las brinda en milímetros y mi tabla de datos me está pidiendo los datos en centímetros. Entonces, mucho ojo eso, cuidado, porque les va a tocar hacer una conversión. Las dimensiones que les voy a mostrar ahorita en el simulador están en milímetros. Cuando lo escriban en la tabla de datos, escríbalas en centímetros, que simplemente es dividir el valor entre 10. Pues bien, voy a quitar el objeto y ahora voy a situar el mismo paralelepípedo ahora en el vernier. Entonces voy a dar aquí clic en usar y como pueden ver me dice que mida tanto el ancho, la longitud y la altura. En este caso pues independientemente solo percátense que los tres valores que le brinden sea diferente. Vamos a tomar el primer valor, bueno, voy a tomar este como altura. Entonces tengo 37.29 milímetros. Ojo, ¿verdad? 37.29 milímetros. Ahora lo convertimos a centímetros y nos da 3.729. Si cometo ahorita un error, me corrigen, porfa. Si esa no es la conversión de milímetros a centímetros. Entonces tenemos 3.729 centímetros. Estoy convirtiendo los milímetros del vernier a centímetros. Vamos ahora con el otro, que sería el ancho. Tenemos 71.30, sería 7.130, el valor que nosotros obtenemos. Ahora vámonos con el otro valor, que solo nos quedaría con la altura, que sería de 29.05 milímetros, sería 2.905 milímetros.
centímetros, perdón. Y ahí está, ¿ven? Lo que me brindó el vernier en milímetros, lo que me solicita la guía es en centímetros. Y así como lo realicé para el paralelepípedo A, así ustedes lo van a realizar para el paralelepípedo B y C. Y nuevamente, ustedes adjuntan su tabla de datos, si hay cálculos intermedios, como en este caso que hay conversiones, insertan también sus cálculos realizados. Ahora bien, una pregunta, y si ustedes cometen, lo comento desde ahorita, el error al momento de responder esta pregunta que hace aquí, que esto ya lo trabajaron en la práctica número 2, todo lo que vamos a realizar a continuación está mal. Desde aquí se lo digo. Cometen un error aquí con el valor que van a trabajar y lo que ustedes van a exponer aquí en delante, desde el tratamiento de datos, va a estar mal. Entonces, sean cuidadosos. Aquí les pide, complete los espacios con las incertidumbres de los instrumentos utilizados. En este caso, ¿cuál es la incertidumbre de una balanza granataria? ¿Cuál es la incertidumbre de un pie de rey en centímetros? Ya lo vimos, lo discutimos en la práctica número 2. Entonces, no vayan a cometer un error ahí, porque van a perjudicar esto y por ende esto, y como consecuencia directa de ello, las conclusiones. Bien, entonces para el tratamiento de datos experimentales vamos a poner en práctica todo lo visto en la práctica número 1. En este caso, pues lo primero que nos va a pedir es que con estos datos que nosotros tenemos acá, esto que está aquí, nosotros, más que todo, por aquí, con estos datos que nosotros tenemos acá, nosotros realicemos los siguientes cálculos. Vamos a ver dónde es la pantalla aquí. Entonces, ya una vez que nosotros tenemos nuestras mediciones, tenemos 3 mediciones de masa en el aire y masa en el agua, lo primero que nos solicita es que encontremos un promedio de las masas en el aire y masa en el agua para cada objeto. Y simplemente esto es lo siguiente. Ustedes simplemente hacen lo siguiente, del cuerpo en el aire, simplemente sería la suma de las 3 mediciones que ustedes obtuvieron. De la masa del cuerpo 1, por decirlo así, MC1 más MC2, que sería la siguiente medición, por decirlo así, esta que está acá. Y, bueno, en este caso, para no perder tanto tiempo copiando, la masa en el cuerpo, 3. Ahí está. Y todo esto, pues, como es un promedio, lo dividimos entre la cantidad de datos, que es 3. Eso para la primera parte. No simplemente nos está pidiendo un promedio. Aquí. Y lo mismo para la masa del cuerpo en el agua. Recuerden que esto que estoy realizando ahorita, ustedes lo van a tener que hacer tanto para el objeto A, B y C. Todas estas fórmulas que estoy escribiendo aquí se tienen que realizar para el objeto A, su masa, el promedio de la masa del cuerpo en el aire, el promedio de la masa del cuerpo en el agua, y tanto para el cilindro B y C. Entonces aquí voy a colocar A, la letra A y la letra A para la masa en el agua. Ahí lo tenemos. Y recuerden que esto se tiene que realizar para el cilindro A, para el cilindro B y para el cilindro C. No van a cometer un error ahí. Solo son 3 datos que van a dividir entre 3. Como siguiente punto, pues les va a tocar calcular la desviación, la incertidumbre absoluta. En este caso, recuerden que n es igual a 3 porque solo tienen 3 datos para el cilindro A, B y C. Esto nuevamente para cada objeto. Esta fórmula que está aquí, esta que está acá, que es la siguiente parte que ustedes van a tener que realizar. Y bien, entonces nos vamos aquí. Y para esta fórmula, pues simplemente voy a hacer el desarrollo de esto que aparece aquí, la sumatoria de x menos x'. En este caso, pues si planteáramos esto, vamos a colocar la incertidumbre de la masa en el agua, la masa en el cuerpo, igual a la raíz
de 1, en este caso como es 3, n es igual a 3, aquí verdad, n es igual a 3, entonces ¿cuánto nos daría este denominador? ¿Alguien que me pueda dar la respuesta de cuánto nos daría ese denominador? Si n es igual a 3, ¿cuánto nos daría? Lo voy a dejar aquí y voy a esperar que alguien lo diga. Entonces voy a continuar aquí con el desarrollo de la sumatoria. En este caso voy a colocar unos paréntesis, bueno, voy a colocar corchetes para respetar las reglas. Entonces sería la sumatoria, en este caso sería aquí MC promedio, que ya obtuvimos en el inciso anterior, menos MC1. Perdón, que se me fue. MC1 y todo esto elevado al cuadrado más, continuamos con el siguiente valor, eh, aquí voy a colocar, entonces, voy a copiar esto para no perder tanto tiempo, el tiempo se limita. Vamos a colocar esto aquí. Y voy a continuar acá. Vamos a ver si me da el espacio. Tratar de esto más pequeño. Este. Me voy a borrar esto. Y esto. Entonces aquí iría más. Aquí iría MC2, MC1 y MC3. Y así, jóvenes, es como ustedes van a hacer el desarrollo de expresión. Aquí pues el denominador, voy a esperar que alguien dicte el valor. Entonces, esto es el desarrollo de esta expresión que está aquí, que es la desviación estándar. Esto mismo que acabo de realizar aquí, simplemente sería igual para la masa en el agua. En este caso, pues cambiamos aquí A, y entonces ustedes lo obtendrían. Recuerden que MC1, que sería la masa del cuerpo 1, sería este primer valor, MC2, que sería la masa la segunda medición de la masa en el cuerpo, y MC3, la tercera medición que ustedes realizan de la masa del cuerpo para el mismo cilindro A. Nuevamente, esto lo tengo que calcular, la desviación estándar de las mediciones para el cilindro A, B y C. Y por último, esto que aparece aquí, que es la incertidumbre absoluta, simplemente sería la incertidumbre absoluta de MC igual, este primer valor, pues que aparece ahí, es la incertidumbre de la balanza granataria. Este que está aquí, este valor que está acá, lo voy a dejar anotado para que no se lo pueda olvidar. Esto que está aquí es la incertidumbre, tal como lo menciona aquí. Delta X es la incertidumbre instrumental de la balanza. Entonces no van a cometer un error ahí, porque si ustedes me colocan un valor erróneo ahí, yo voy a poner malo esto y cualquier cálculo que dependa de esa incertidumbre. Entonces aquí voy a tratar, perdón, era solo tomar una captura a esto que está acá, para que no me lo vaya a olvidar. Ese valor, pues, ustedes sabrán ya cuál es. Y en el siguiente caso, que es esto, es lo que acabamos de encontrar ahorita. Entonces aquí iría la incertidumbre de la balanza granataria, el valor que va a ir acá. Y en este lado, pues, lo que acabamos de obtener arriba, la incertidumbre de MC al cuadrado. Pues esto mismo es el desarrollo que van a hacer para la masa en el agua. Continuando, después les pide que expresen el mejor resultado medido. En este caso, X barra es el promedio de los datos que ustedes van a obtener. Y este delta, pues, es lo que acabamos de calcular ahorita, este delta. Recuerden, jóvenes, las reglas que nosotros tenemos para presentar resultados. En este caso, la incertidumbre debe contener una sola cifra significativa y el valor central, que es este que está aquí, debe tener la misma cantidad de cifras después del punto decimal que la incertidumbre. En este caso, y obligatorio, cuando ustedes lleguen a este punto, si ustedes se percataron,
los datos están en gramos. Pero yo solicito, y porque es obligatorio para lo que continúa, que una vez llegados a este punto, hagan una conversión a kilogramos. Ahí, directamente. Cuando lleguen a ese punto, ustedes van a realizar una conversión a kilogramos. Porque suponiendo han estado trabajando en gramos, aquí les va a dar gramos, pero ya los datos que empleen después es obligatorio que trabajen en kilogramos para lo que sigue. Porque recuerden que la fuerza, tal como definimos los newton, conlleva lo que son las unidades de kilogramos. Entonces, ojito ahí. Hasta este punto yo les permito que trabajen en gramos. Una vez llegado aquí, espero que realicen una conversión de gramos a kilogramos. Después, calculen el peso en el aire. En este caso, para poder calcular el peso en el aire, aquí no lo dice, pero lo que tienen que utilizar son los valores promedios de las masas que ya obtuvieron. En este caso, aquí, para este enunciado, no lo muestra, pero aquí va una rayita que me indica que es el valor promedio de la masa del cuerpo en el aire y de la masa en el agua. Eso es lo que va en este punto que está aquí, para que ustedes puedan obtener el peso como tal. Y de esa forma poder obtener la fuerza de flotación, que sería la diferencia entre el peso del cuerpo en el aire menos el peso aparente, y obtienen la fuerza de flotación. Y después calculen la incertidumbre de esta manera. Ustedes ya calcularon la incertidumbre de MC en este apartado y calcularon la incertidumbre de la masa en el agua en este apartado. Cuidado, todo depende de todo, y de esa forma ustedes obtienen la incertidumbre de la fuerza de flotación y hacen su presentación de resultados. Recuerden, son 3 fuerzas de flotación, uno para el cuerpo A, otro para el cuerpo B, otro para el cuerpo C. Son 3 pesos en el aire, uno para el cuerpo A, cuerpo B y cuerpo C, y 3 pesos aparentes, uno para el cuerpo A, otro para el cuerpo B y otro para el cuerpo C. Es tedioso, largo, pero no difícil. Entonces, tengan mucho cuidado cuando vayan realizando sus cálculos. Y aquí les permite hacer lo siguiente. Aquí a ustedes les aparece abajo otra opción. Si ustedes trabajan a mano, ustedes perfectamente pueden venir, se pueden ir aquí donde dice seleccionar archivo y pueden adjuntar un documento PDF con sus cálculos hechos a mano. Aquí pues ustedes simplemente, vamos a repasar, pueden irse aquí a esta opción que dice agregar y ustedes adjuntan un archivo, ya sea un documento PDF, un documento de Word, un documento en Excel, donde se encuentren desarrollados sus cálculos. Entonces, perfectamente ustedes pueden venir, insertar un documento PDF escaneado, donde esa persona encargada del grupo haya hecho esos cálculos. De igual forma, aquí les menciono el tipo de archivo que se admite, documento de Word, documento PDF, o hoja de cálculo en Excel, o una imagen donde estén sus cálculos. Recuerden, si es escaneado, que sea lo más visible posible. Aquí solo dejar insertado un archivo para demostrarles lo mismo, si fuese alguna imagen. Ahí está bien. Eso va a aparecer a mí para poder revisar. Bien, ahora para la pregunta 7 es el tratamiento de datos para la parte 2. En este caso, pues, ahora solo les pide sacar un promedio de los datos para la masa desplazada, MD. En este caso, pues, nos estamos hablando acerca de estos datos que están aquí. Simplemente para la parte 2, jóvenes, vamos a trabajar con esta columna. Para la parte 2, solo vamos a trabajar con esta columna que está aquí, que son los valores de MD. Entonces, calculan el valor promedio de la masa desplazada, o sea, MD. Una vez hecho eso, calculan la incertidumbre. Aquí hay un ejemplo de cómo es el desarrollo de la fórmula, esto que está aquí. De igual forma me pueden consultar, yo con gusto les puedo atender cuando ustedes van haciendo los cálculos para podérselos ir verificando. Entonces aquí ven un ejemplo de cómo se desarrolla. Como pueden ver, entre paréntesis, perdón, aquí me faltó algo, esto, para poder indicar que el valor de 1 sobre este denominador va a multiplicar a toda esta sumatoria que está aquí, a esta suma que está acá. Creo que ahorita ya en cálculo 2 debieron haberlo visto. Después, simplemente expresan el resultado de la mejor valor medido, que en este caso sería, ¿cuál U? Esta U, perdón. Esto que está aquí
significa unidades. Eso que está aquí simplemente son las unidades, por eso lo ponen entre comillas, que donde aparezcan esta U entre comillas, son las unidades correspondientes. Recuerden, y de igual forma para que en el anterior, ya cuando lleguen a este punto, no van a trabajar en gramos. Yo espero que una vez llegado a este punto, las unidades que tienen que tener, gracias por la pregunta, este U que está aquí, ya ustedes lo tienen que tener en kilogramos. Recuerden, los datos originales están en gramos. A este punto, ojo, para la parte 2, esto ya tiene que estar en kilogramos. Eso es. U de unidades, entonces aquí ya tiene que estar en kilogramos. Ojo, ¿verdad? Espero las conversiones porque tienen que calcular el peso y el peso pues tiene que estar en newton. Entonces aquí tienen el peso y aquí tienen el promedio de la masa desplazada que obtuvieron ya arriba. Recuerden, para cada objeto, jóvenes, objeto A, B y C, su masa desplazada con su incertidumbre absoluta. El peso del fluido desplazado para el cilindro A, B y C. Aquí ya les muestra cómo hacer el cálculo de incertidumbre y su presentación de resultados. En este caso, pues recuerden, una vez llegados a este punto de la ecuación 8, si estaba en gramos, hacen la conversión a kilogramos de los valores obtenidos, del promedio y la incertidumbre. No digo aquí directamente porque si lo hacen aquí, ustedes ya redondearon. Háganlo aquí donde tienen todos los datos, la mayor cantidad de cifras, para después emplear en el cálculo del el peso desplazado. Recuerden, presentación de resultados, se redondea. Para los cálculos se utiliza la mayor cantidad de cifras que sea posible. Y de igual forma, pues aquí insertan su documento, ya sea en Word, Excel o documento escaneado en PDF, donde detallen sus datos de forma ordenada y limpia para que yo lo pueda leer. A veces que me traen unos trabajos ahí escaneados que la mitad de aquí se mira bien bonito, en color negro, detallado, y ya la otra mitad de acá se mira todo difuminado y me cuesta ver los números. Por último, el inciso C, pues se trabaja, eso que está aquí, el inciso C, se trabaja pues con la tabla número... Ah, no, el inciso C, esto que está aquí, jóvenes, es la comprobación de, el principio de Arquímedes. Esto que está aquí, que es el inciso C, es la comprobación del principio de Arquímedes, que lo comentamos en un principio. Esto que está acá es la comprobación del principio de Arquímedes. Aquí lo voy a anotar en grande. Comprobación del principio de Arquímedes. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues con los resultados obtenidos en la parte 1 y 2, vamos a verificar lo siguiente. Bueno, en este caso, déjenme ver si esta es la comprobación. A ver que cometa un error. No, esta no es. Está en el análisis de resultados, me disculpo. En esta parte lo que van a obtener es la densidad de los cilindros para poder determinar de qué material está hecho. En este caso, pues aquí les tira lo siguiente. Dice que la densidad del cuerpo, que es lo que ustedes van a obtener, la densidad del cuerpo A, B y C, es igual a la masa del cuerpo entre la masa del fluido por la densidad del fluido como tal. En este caso, la masa del cuerpo sería esta que está aquí. Vamos a ver, en la parte A, esta es masa en el aire. O sea, voy a desglosar esta expresión para que la podamos ver con más detalle y ustedes sepan qué valor representa cada uno de los que está ahí. Si nos vamos a la primera expresión, que es esto que está aquí, vamos a ver quién es la masa del cuerpo y quién es la masa del fluido como tal. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos que la masa en el cuerpo, lo que iría ahí, ¿verdad? Tenemos la densidad entonces del cuerpo, ρ, va a ser igual a la masa en el cuerpo, que sería MC de la primera tabla de datos que tenemos, jóvenes. Este MC es de esta primera tabla de datos que tenemos aquí. Es también masa en el aire. Ahora, bueno, aquí, perdón, acá, sobre la masa del fluido multiplicada por la densidad del fluido. En este caso, pues la densidad que tienen que utilizar aquí es la densidad del agua. Densidad del agua. Densidad del agua. Y aquí tenemos la masa del fluido, que en este caso, si me permiten, voy a cometer un error con lo que voy a hacer ahorita.
Si no me equivoco, esa masa del fluido sería este MD que nosotros tenemos acá, la masa desplazada por el agua. Esa sería la masa del fluido que ustedes van a tener que utilizar. Aquí pues tienen la masa del objeto en el agua. Entonces el valor que quedaría a emplear ahí sería este MD que está acá. La masa desplazada como tal. MD. Y así pues ustedes van a obtener este resultado. MC de la primera tabla de datos y MD de la segunda tabla de datos. Tal y como indica acá, con los resultados del inciso A y B, calcule lo siguiente. Ahí ustedes, la densidad del fluido, pues escriban la densidad del agua. Y lo que yo solicito para esta última parte, al igual que lo anterior, yo la densidad no la espero ver en gramos sobre centímetros cúbicos. Este resultado lo espero ver en kilogramos sobre metros cúbicos. Este es el resultado que yo espero ver aquí. Sean cuidadosos con la conversión. Van a tener primero gramos en centímetros cúbicos y después eso lo convierten a kilogramos sobre metros cúbicos. Pues bien, entonces nuevamente aquí ya les tira lo que son los valores. Ya saben que la masa en el cuerpo es mc y la masa del fluido no es nada más ni nada menos que la masa desplazada del inciso B. Esos jóvenes van a ser los valores que ustedes van a utilizar ahí. Entonces, ya lo vieron. Aquí ya tenemos M del cuerpo es MC y M del fluido es la masa desplazada. Mucho cuidado ahí. Ya esos valores ustedes ya tienen. ¿Cuáles son las incertidumbres? Como aquí les menciono la incertidumbre de la masa en el cuerpo, ya lo obtuvieron del inciso A, que está aquí. El delta que ustedes van a obtener aquí del inciso A. Y del inciso B van a obtener el delta de la masa desplazada. Entonces, eso es lo que ustedes van a tener para la realización de esta práctica como tal. No sé si tienen alguna duda o consulta con respecto a esto. ¿Dudas, jóvenes, o consultas? Entonces, si no hay dudas, pues voy a continuar. Entonces recuerden, masa en el cuerpo es MC que obtuvieron de la parte 1 y masa del fluido es el promedio de MD. Aquí pues un error de mi parte, no haberlo escrito. Promedio y promedio, valores promedio que ustedes ya obtuvieron. Y la densidad del fluido pues es la densidad del agua. Bien, continuando, pues aquí nuevamente insertan su documento con sus cálculos realizados. Entonces, el inciso D, pues simplemente se trabaja con la tabla 3, esta tabla que tenemos aquí. Calculan el volumen, que simplemente la multiplicación de longitud, ancho por altura, le va a dar el volumen del paralelepípedo. Y pues la masa como tal y es el valor que obtuvieron de la balanza granataria. El único punto aquí importante de esta parte que está aquí es lo siguiente, con respecto a la incertidumbre de densidad. Aquí pues depende, jóvenes, de las incertidumbres que ustedes ya notaron en el inciso anterior, la incertidumbre de la balanza, la incertidumbre del pie de rey, que ustedes vayan a anotar para obtener la incertidumbre de la densidad, y de esa forma ustedes anotan el valor de la densidad. Y como tal, para esta parte 3, nuevamente, yo el resultado que espero ver, ya los datos, recuerden, están en gramos sobre centímetro cúbico, por lo tanto el resultado este yo lo quiero ver en kilogramos sobre metro cúbico. No opcional, obligatorio. Bien, entonces continuando, esto sería todo para la parte de cálculos como tal. Simplemente eso es todo lo que ustedes van a realizar para la parte de tratamiento de datos experimentales. Ahora pues nos centramos en el análisis de resultados. Lo primero que les pide es que hagan un gráfico de discrepancia parecido a este que está aquí, donde ustedes van a mostrar los resultados obtenidos de la fuerza de flotación del procedimiento 1 con el peso del fluido desplazado. Realice un gráfico de discrepancia para cada cilindro. ¿Por qué? Porque aquí se espera corroborar, aquí sí, si se cumple el principio de Arquímedes, el cual nos dice que la fuerza de flotación es igual al peso del fluido desplazado. Entonces ustedes van a comparar si hay o no una discrepancia significativa
entre ambos valores. Y aquí lo que ustedes van a decir, recuerden, hacer un gráfico de discrepancia, no se les olvide comentar si la discrepancia es significativa o no, y esto les va a servir en sus conclusiones para decir si se cumple o no el principio de Arquímedes. Entonces, aquí grafican ustedes la fuerza de flotación y de este lado el peso del fluido desplazado, ya tienen sus incertidumbres, y recuerden, son 3 gráficos, por lo tanto, vamos a insertar objeto A, su gráfico de discrepancia, objeto B, su gráfico de discrepancia, y objeto C, su gráfico de discrepancia. Son 3 en total. De igual forma, pues aquí les aparece la opción para poder insertar el documento. Pueden hacerlo de esa manera que yo lo hice, solo asegúrense que sus respuestas queden guardadas. Después, investiguen su libro de texto en otra fuente, los valores de densidad del cobre, aluminio, latón y zinc, y cuál es el material del que están hechos cada uno de estos cilindros y los paralelepípedos. Entonces, primeramente, investiguen los valores teóricos de referencia del cobre, aluminio, latón y zinc. Una vez investigados los valores teóricos de referencia, los comparan con los valores obtenidos experimentalmente. Y ustedes me dicen, bueno, como el primer valor del cilindro A me dio 8100 y el aluminio, su valor teórico de referencia es 8050, yo digo que el valor del cilindro A es entonces aluminio. Eso es lo que ustedes tienen que hacer aquí. Ustedes tienen que identificar en base a los valores teóricos de referencia y en base a sus valores obtenidos experimentalmente de qué está hecho cada uno de los materiales como tal. Esto es lo que ustedes tienen que hacer en este apartado que está aquí. Perdón, creo que lo escribí mal, ¿verdad? Es... Paralelepípedo A, paralelepípedo B y paralelepípedo C. Es lo que ustedes tienen que anotar acá. De qué material están hechos cada uno de ellos. Bien, entonces, continuando. Aquí ustedes van a hacer una diferencia porcentual, o sea, una incertidumbre de exactitud. Aquí ustedes me dijeron que el cilindro A es aluminio, entonces ustedes van a calcular 6 diferencias porcentuales, donde la densidad teórica es la que ustedes consiguieron del libro de texto, esto que está aquí, que son los valores teóricos de referencia, menos el valor experimental que ustedes obtuvieron. Esto es lo que tienen que hacer aquí. Una vez que ustedes digan, instructor, para mí el cilindro A, B y C son estos, porque concuerdan con este valor y el paralelepípedo A, B y C son estos materiales, por este motivo, entonces después ustedes calculen la incertidumbre de exactitud para asesorarse si lo que dijeron o lo que hicieron por una comparación simplemente con ver los valores, cumple con respecto a una exactitud. Entonces serían 6 diferencias porcentuales. 6 diferencias porcentuales que van a tener que calcular para el cilindro A, B y C y para los paralelepípedos. Aquí recuerden que pueden insertar lo que son sus procedimientos como tal. Bueno, no me carga, hablando del campus no se haya caído. Y eso es todo para el análisis de resultados. Por último, conclusiones. Ustedes responden, perdón por el tiempo, las siguientes preguntas que aparezcan aquí van a ser las respuestas a las conclusiones. Simplemente aquí ustedes responden esta serie de preguntas que van a ser las conclusiones como tal. Eso que aparece aquí, pues simplemente van a ser las conclusiones. Ustedes responden directamente aquí en la caja de texto. Ustedes pueden dar su respuesta perfectamente a cada una de estas interrogantes que aparecen aquí. Son preguntas que van relacionadas con respecto a la comprensión que ustedes tuvieron con el principio de Arquímedes. Miren aquí, fue posible verificar experimentalmente el principio de Arquímedes. Ya les dije cómo, ustedes ya pueden identificarlo. Indique cuáles son los valores de densidad para los cilindros y los paralelepípedos, qué tan precisos son sus cálculos, es confiable su medición, aquí se refiere al valor de la incertidumbre de exactitud, y logró identificar correctamente bueno, aquí no lo pide en la guía directamente, me equivoqué, como pide la precisión, jóvenes, está pidiendo la incertidumbre de precisión. En este caso, pues está pidiendo la incertidumbre de precisión,
que sería la incertidumbre absoluta entre el valor central. Aquí, ¿verdad? Está pidiendo la incertidumbre de precisión, que es igual a la incertidumbre absoluta sobre el valor central. No lo piden en los cálculos previos, pero aquí en las conclusiones lo solicita. Y aquí sí sería en base a qué tan exactas son sus mediciones. Esto es en base a la incertidumbre de exactitud que calcularon anteriormente, o llamada diferencia porcentual. Una vez que ustedes se aseguren que sus respuestas están guardadas, que todo esto que está aquí está en negrita, que ustedes salgan y vuelvan a entrar al cuestionario y todo esté correctamente guardado, le dan a la opción de terminar intento, y aquí es donde la persona encargada, solamente esa persona, va a dar clic donde dice enviar todo y terminar. Entonces esa persona le va a dar en enviar todo y terminar, y ya, eso es todo. Miren, aquí les va a aparecer una revisión ya cuando ustedes lo hayan enviado. Ustedes ven, me notifican que no vayan a cometer un error, pero que no sea así, porque si no le tocaría a otra persona enviarlo, y le dan la opción de finalizar revisión y ya está, ¿ven? Ya va a aparecer como finalizada la actividad. Entonces, no sé, jóvenes, si tienen alguna duda o consulta antes de despedirnos de esta sesión sincrónica, ya que es la última. ¿Alguna duda, jóvenes, o consulta? Recuerden, la fecha de este